Jorge, ¿cómo andás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para lo que dispongan. Recién llegadito al Complejo Celeste. ¿Cuántas horas por día metes ahí en el complejo? Y 10, 12 horas, sí. Trabajo arduo. Y hay mucha cosa y se está programando mucha cosa. Es decir, hay que estar y bueno. ¿De lunes a lunes? A veces los domingos no voy, pero por lo general, de lunes a sábado seguro. ¿Hoy qué te demanda más atención? ¿Las selecciones juveniles, la selección mayor, el Complejo Celeste? ¿Hoy dónde pones más el foco? O bueno, por tu capacidad agarrás todo No. y no soltás nada. No, por lo general yo inicio con una reunión con los empleados, se arma el plan, hay un plan semanal, se apunta al plan del día, después se va revisando, hay un tema de juveniles que lo lleva Jorge Ananía, pero siempre estamos en contacto, y después con el departamento de rendimiento de la selección y algunas reuniones con el entrenador. ¿Y qué implica ese horario de 10, 12 horas de trabajo? A ver, explicarle a la gente en qué todos conocemos tu tarea, sos el encargado de todas las selecciones nacionales, pero de alguna manera, ¿cómo lo podés transmitir hacia afuera? ¿Qué es lo que haces? Seguimiento a jugadores, gestiones con clubes, gestiones con instituciones en Uruguay, programar horarios de entrenamiento. Bueno, hay 3 aristas que son fundamentales. La infraestructura, que hoy se está moviendo bastante. Lo que te decía, el tratamiento de los recursos humanos del complejo, de canchas, mantenimiento, cocina, utilería. Y después está todo el tema de selecciones juveniles, los clubes que aportan jugadores a la selección mayor, los departamentos de esos clubes que continuamente están intercambiando datos con nuestros departamentos. Y bueno, todo ese vínculo hay que armarlo, generarlo y sobre todo controlarlo y el seguimiento de los futbolistas, ¿no? Y desde que asumiste prácticamente esto, estamos hablando de 2022, ¿verdad? Sí. Bien, desde tu asunción hasta ahora, ¿cuánto te ha enriquecido esto a nivel personal? Porque prácticamente por lo que decís, vivís para la Asociación Uruguaya de Fútbol, o sea, estás ahí en el Complejo Celeste casi que 24/7. Me ha dado la posibilidad, toda mi actividad había sido en clubes y me dio la posibilidad de aprender cosas del manejo de selecciones, de generar cosas, de crear cosas, tener la posibilidad y sobre todo un aprendizaje, ¿no? De cómo del otro lado del mostrador, por decirlo de alguna manera, cómo el club ve la selección y cómo la selección ve el club. Y eso es en los procesos de juveniles, que continuamente los clubes nos están ayudando, y también con los clubes de los futbolistas de la selección mayor. Jorge, estamos llegando al final del año. ¿Qué balance haces del 2024 de todas las tareas que has desarrollado en las selecciones? Bueno, hay mucha cosa para hacer. Venimos un poco lento en lo que es algún tipo de desarrollo. Me gustaría estar hoy en otro lugar del plan que tenemos, pero bueno, también entiendo que son épocas difíciles para el fútbol uruguayo por todo lo que uno ve del clima que hay en el fútbol uruguayo, y no puedo ser ajeno, que no tengo opinión porque lo mío es deportivo, pero indudablemente a la hora de gestionar afecta. Esa es una realidad. ¿Y en qué te ha frenado, por ejemplo? Y de bueno, ese plan. y las atenciones pasan a otro lado. Cuando alguien tiene las dificultades que está teniendo la asociación, que son públicas, hace foco en las cosas que son importantes y delicadas. Y bueno, eso le quita foco a necesidades deportivas, indudablemente. Igual de alguna forma están diagramando algún plan para el año que viene, que va a ser un año muy complicado, eso lo tenemos todos claro. Sí, nosotros tenemos obviamente un plan estratégico ahí que lo vamos controlando y a mí me gusta gestionar de la manera más simple posible, voy tachando. Y cuando veo muchas cosas sin tachar, me empiezo a poner nervioso. Pero hay creación de cosas que deberían estar más avanzadas, pero se entiende, ¿no? Porque
es decir, a las personas que yo reporto están con mucha cosa también, entonces no es la única necesidad de la AUF la parte deportiva, ¿no? Y si me meto en la vida de la selección mayor, para hablar un poco de la selección mayor, del trabajo que has desarrollado, qué cosas pudiste llevar adelante de lo que vos entendías que debería tener una selección mayor, qué cosas han faltado y que entendés que son realizables en Uruguay. Bueno, nosotros tenemos que tener claro es que los clubes de Europa tienen mejores condiciones de trabajo que nosotros, y que nosotros tenemos muy buenas condiciones de trabajo para lo que es Uruguay. Pero a nivel de infraestructura, los clubes de Europa superan a nuestras instalaciones. Entonces debemos mejorar las instalaciones, obviamente que todo depende del presupuesto, pero uno tiene que empujar, porque no es... son cosas que van a quedar para el fútbol uruguayo y que generan patrimonio para el fútbol uruguayo. Hoy, por suerte, estamos, creo que en un mes, finalizando lo que es el módulo de juveniles, que van a estar todos los juveniles dentro del Complejo Celeste. Es una obra importante. Hay otra obra programada en lo que es el módulo llamado Sub-15. Es decir, hay un plancito que deberíamos llegar al 2026 con eso armado, y sería como, desde el punto de vista de la infraestructura, podríamos decir que se hizo un recorrido y que al finalizar nuestros contratos se entrega algo presentado y a la altura de lo que son los clubes en Europa, ¿no? Porque el futbolista, que es el centro de todo, viene con una atención, por ejemplo, en una sanidad europea, que nosotros hoy casi tenemos las mismas condiciones, pero tenemos que modernizar un poquito la zona húmeda, en fin, porque hoy la recuperación es de los elementos más importantes del deportista, porque juega, viaja, viaja. Entonces, y el club te dice, no, llegó cansado. ¿Cómo lo recuperaron? Y no, lo recuperamos de tal manera, pero no tienen esto. Entonces el club, que le paga al futbolista el salario, empieza a ponerte exigencias, ¿no? ¿Te hacen un seguimiento a ese punto? Sí, claro. ¿A ese detalle? Sí. Los departamentos nosotros le llamamos rendimiento, ellos de performance, continuamente están en diálogo por el preentrenamiento, por el entrenamiento, por el postentrenamiento, por el itinerario del viaje, por muchísimas cosas. Ya no se arregla con uniforme, tienen datos precisos. Sí. Por otra parte, o sea, en parte el desarrollo de lo que estamos hablando, desde que vos asumiste y demás, la responsabilidad que eso conlleva, ¿cómo vivís hoy el fútbol? Porque nada que ver desde el lugar de técnico al lugar de privilegio, si se puede decir, que tenés hoy dentro de la selección uruguaya. Lo último, sí, un lugar de privilegio que tiene muchísimas responsabilidades, visibilidad, que es lo que más me incomoda, exposición, por decirlo de alguna manera, pero lo llevo bien porque tengo mucha participación en lo que son las metodologías de trabajo, y con el cuerpo técnico de la selección mayor tengo un muy buen vínculo y charlamos mucho de fútbol. Entonces, lo que me falta es, entrenar y dirigir, pero no es mi función hoy en día, pero lo estoy disfrutando. Ese hablar de fútbol, ¿qué te entrega para poder describir cuál es tu balance de lo que fue el 2024 desde el punto de vista deportivo? Copa América, eliminatoria, esos vaivenes que tuvo Uruguay. ¿Qué cosas podés decir de tu impresión de lo que pasó? Y si hacemos un ranking para hacer gráfico de 1 a 12, yo lo ubicaría en 8. Es decir, un equilibrio, momentos que deportivamente fueron muy buenos, otros momentos que no fueron buenos, y como que esta última fecha FIFA nos llevó a retomar esos momentos que todos queremos.
Siguiendo en esta línea que te plantea Edward, ¿no? Del análisis y balance deportivo del año, ¿qué es lo mejor que quedó? Si podés detallar un poco más, y qué es lo que quedó para corregir o está para corregir de este año, ¿no? No, nosotros creo que estamos sólidos en lo que es un método de trabajo. Hay un conocimiento importante de los futbolistas con un cuerpo técnico que parece que hace mucho que está, pero no hace tanto. En eso estamos sólidos, en toda una estructura que montamos para sostener la profesionalidad de estos entrenadores, también estamos sólidos. Y bueno, nos quedan mejorar algunas cosas de las explicadas antes, pero estamos en el camino. Yo tengo buenas sensaciones. Dentro de tus funciones, por supuesto, como decías hoy, te falta dirigir y no es parte de realidad de tu responsabilidad hacer la jornada de hoy, pero como hombre de fútbol que sos. Nosotros de alguna forma, desde el lado periodístico, hemos dicho que la primera parte que Bielsa estuvo a cargo de la dirección de Uruguay ha impregnado su fútbol en Uruguay, pero esta última parte, que de repente no ha sido la más funcional de Uruguay, mismo por las bajas, las sanciones que ha sufrido Uruguay y demás, ¿considerás de alguna manera que se pueda aplicar esa garra charrúa que Uruguay de repente quizás le estaba faltando, amalgamada también con el fútbol que le puede aplicar Bielsa? Bueno, yo creo que sí, y que si mirás los tramos de la eliminatoria, no son, por ejemplo, el último tramo, nosotros hicimos 7 puntos. No son muchos los equipos que hacen 7 puntos. Y también nosotros tenemos identificado que entre los 5 primeros, con el único adversario que perdimos fue con Ecuador de visita. Después se lograron cosas importantes con rivales que a nosotros por lo general nos cuesta mucho. Argentina, Brasil, es la realidad. Brasil no lo pudo ganar. Claro, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Coincido que eso ha tenido momentos muy buenos, de mucha jerarquía, y después tuvo un bajón. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, ¿qué sucedió en el bajón? Bueno, una cosa que el entrenador no la pone arriba de la mesa, pero sí tenemos que ponerla, que afrontamos una fecha FIFA con 13 futbolistas menos. Que es una debilidad, porque obviamente son futbolistas de élite, pero también abrió una oportunidad a un grupo de futbolistas que hoy aumentó la muestra de elección. E incluso algunos de ellos todavía son convocados. Entonces, dentro de una debilidad encontramos una fortaleza, que ampliamos la muestra y los futbolistas tuvieron un buen rendimiento. Después hay otro tema que está hundido, pero que es muy importante, que son los periodos de pase que finalizan las temporadas en Europa. Entonces, cambiar de continente, cambiar de equipo, cambiar costumbre, a veces a los futbolistas los afecta. Y eso se puede verificar, porque después que se asentaron en su equipo, empezaron a levantar los rendimientos y empezaron a tomar las titularidades, y todo eso lo capitaliza la selección. Porque cuando el futbolista no juega, también se afecta a la selección, porque le falta competencia, pero cuando empieza a sentarse, a lograr estabilidad y a levantar el rendimiento, es el bien común. Entonces eso nosotros también lo hemos puesto arriba de la mesa a la hora de la evaluación. Y pesa, a ver, porque esto obviamente el futbolero lo traslada, ¿no? Lo observa, y siempre terminamos hablando de lo mismo, que el uruguayo se motiva mucho más contra Argentina, contra Brasil, contra Colombia, o sea, contra el equipo que le demanda mayor exigencia, porque la verdad es lo que vos dijiste, no nos ganó Argentina, no nos gana Brasil, Colombia venía siendo la mejor selección del continente futbolísticamente, según mi interpretación, y pierde con Uruguay, y pierde de una forma increíble. Entonces, pero después jugamos contra otro que supuestamente es más débil, y como que aflojamos. ¿En qué va eso? Y bueno, eso está en nuestro ADN, ¿no? Incluso a nivel local sucede eso, con los equipos. Yo cuando trabajaba en equipos chicos, sabía que la semana previa a jugar contra un equipo grande, si no entrenaba es lo mismo. Porque es tanto la motivación que tiene el futbolista del equipo en desarrollo, que lo va a dar todo. Bueno, de ahí bastante es dicho, ¿no? Después de un gran triunfo, una gran derrota, en fin, todo eso que está asociado a los estados de ánimo y a la concentración. ¿Cuál fue la evaluación que hiciste vos desde tu lugar como la cabeza de todas las elecciones a ese proceso en el que Uruguay arrastró 6 partidos sin convertir goles? Ese resultado, digo, desde tu lugar, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste?
y de qué manera te plantaste frente a eso. No, y bueno, analizando, tratando de ver las coincidencias que podía haber con momentos que fueron muy buenos, qué cosas no coincidían. Y ahí aparece la sapiencia del entrenador, que un futbolista que lo estaba siguiendo hace mucho tiempo decide convocarlo y creo que rompe un poco con eso, ¿no? De convertir. También a veces no convertir no quiere decir que no se genere, ¿no? A veces los equipos generan mucho y no convierten, y a veces generás muy poco y convertís. Es decir, no es todo tan lineal. Pero bueno, analizando y tratando de encontrar soluciones. En ese papel, ¿no? De que tenés mucho diálogo con el entrenador, aparece, por ejemplo, una consulta. El caso de Rodrigo Aguirre, vos lo conocés, vos sabés, hay un diálogo de que te recurre a vos para obtener más datos. Pero no solo a mí. Bielsa es una persona que pregunta mucho y que obviamente que después toma la decisión. Decide. Pero trata de informarse al detalle de todos los futbolistas. Es decir, por ejemplo, digo el caso de Aguirre porque empezó en Liverpool, yo me acuerdo cuando empezó y me acuerdo de las características que tenía. Todo eso a él le sirve para tomar decisiones y después consultará con su cuerpo técnico o con distintas personas de su entorno, evaluará el momento actual, de cuando llegó a la América, de cuando estuvo en otro equipo, hay mucha información. Ahora estamos a días nada más de la finalización del torneo uruguayo. Peñarol ya ha sumado una cantidad de puntos que ya pasa a ser histórico. ¿Qué evaluás? Porque te hemos visto a lo largo del año visitar muchas de las canchas justamente con Bielsa y seguramente lo hagas por motus propio. ¿Cómo has visto el balance del torneo uruguayo este año? Bueno, yo soy, no sé si de los pocos o de los muchos defensores del fútbol uruguayo. A mí me encanta el fútbol uruguayo y creo que tiene un gran potencial. Es muy difícil jugar en el fútbol uruguayo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil jugar? Porque los jugadores son sumamente tácticos, tienen impregnado el fútbol desde muy temprana edad y son capaces de resolver situaciones que a veces los entrenadores no las entrenamos ni siquiera. Es decir, los futbolistas de Uruguay. No precisás darle mucha información, decís. Sí, bueno, obviamente que todos los entrenadores le dan información, pero a ver, vamos a llevarlo al terreno. Sí. Yo he visto en los partidos, y ustedes también, que cuando expulsan a un futbolista, siempre hay un futbolista que levanta la mano y le dice yo voy acá o vos vas allá, le dice él al entrenador. Eso habla de una cultura táctica en este país, de futbolistas y entrenadores que es muy, muy importante. Entonces, yo defiendo el fútbol uruguayo, me gusta el fútbol uruguayo y veo que cuando los equipos se organizan y entrenan y llevan un plan adelante, compitieron de igual a igual porque Peñarol quedó afuera porque tuvo 20 minutos que bueno, 3 goles en 20. Que sucede en el fútbol, pero en el primer tiempo daba gusto verlo jugar, ¿verdad? Es así. Y Nacional creo que tuvo un momento de la Copa que fue también muy importante y queda afuera porque enfrenta un equipo muy importante, pero yo creo que el fútbol uruguayo si sostiene la tranquilidad y en los procesos de trabajo, creo que es un fútbol que puede seguirse desarrollando. Primera parte de este encuentro con Jorge Giordano, director de las selecciones nacionales. Estamos dialogando con el director de las selecciones nacionales, Jorge Giordano. Jorge, la pregunta, yo sé que hoy estamos distintos, cambiamos, obviamente los resultados también nos han dado otra cosa, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo se llevó, cómo se transitó, cómo se llevó adelante el ciclo negativo y fundamentalmente, bueno, las declaraciones de Suárez? ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso doloroso, porque nosotros analizamos mucho, sobre todo tratamos de separarnos un poco del problema, volverlo a entrar en el problema y analizarlo. La conclusión que nosotros sacamos es que de lo que sucedió, absolutamente nadie,
pero absolutamente nadie de ninguna de las partes, de ninguno de los estamentos salió beneficiado. Y eso en un conflicto no muchas veces sucede. Y acá no salió nadie beneficiado. Lo que hicimos fue darle un tratamiento interno, serio y claro. Y bueno, eso nos llevó a seguir caminando, a retomar el rumbo y de volver a tomar el clima que debe tener una selección. Volviendo a la selección local, que ha sido un punto una de las grandes novedades desde que llegaste vos a la selección, a este cargo en la AUF. ¿Qué es lo que le aportó? ¿Qué le dio? ¿Qué hay que mejorar en todo este proceso de la selección local? A ver, a respuestas concretas. Hay que asociar el calendario del fútbol local con el de la selección local. Eso. ¿De qué forma? Y bueno, nosotros, por suerte, Álvaro Rivero es un tipo muy, muy inteligente y se puede trabajar en conjunto. La fecha FIFA hay que suspenderla y tratar de que los jugadores de la selección local compitan en la fecha FIFA. Porque eso te asegura que no hay competencia internacional. En el primer semestre del año, en el único momento que no hay competencia internacional es en fecha FIFA. ¿Esto implica que las dos selecciones competirán a la vez? Sí. La de la selección mayor y la local. Después está el otro tramo, de tratar de que eso lo tenga otra selección. ¿Existe en el mundo? Y han tomado ya la idea de Uruguay algunas selecciones. Lo otro es que esa selección genera un ingreso que no estaba y que nosotros le pusimos un número hasta el 2026 y hoy estamos dentro de los planes de lograrlo. Era un ingreso que no existía y que se va a generar. No solo genera eso, sino genera un gran beneficio para el club, genera un gran beneficio para los futbolistas y para nosotros también, porque tenemos otra competencia donde también podemos evaluar futbolistas. Claro, justamente te iba a decir eso. Qué importante es para vos esto de la selección local, siendo un claro defensor del fútbol uruguayo, ¿no? Sí, y también yo creo que hay una edad de los futbolistas que cuando salen de la 20, que no son transferidos y permanecen en el fútbol local, que no es que se les terminó la carrera. Esos futbolistas tienen algo para dar y Dios quiera que puedan retomar el camino de una selección mayor, que es muy difícil, o lograr una transferencia que se beneficie el futbolista y el club. Jorge, te hago otra pregunta, porque acabas de decir que puede ser que haya otras selecciones que imiten este camino que empieza a recorrer Uruguay, pero eventualmente podría darse, obviamente que dependés de los calendarios que arman las otras selecciones, que te juegue la selección mayor un partido contra, no sé, el nombre cualquiera, Bélgica, ¿no? Y que vos puedas armar un partido de la selección local con una selección fuerte de Sudamérica o de Centroamérica, o específicamente es también encontrar un rival que esté acorde al potencial que puedes armar con esa selección local. Bueno, ahí entra un poco la reglamentación, es decir, cuando vos jugás con pares es un formulario FIFA que va al ranking. Pero cuando las selecciones no son la absoluta, que son selecciones locales, es otro formulario que no va al ranking. Entonces, es muy difícil jugar contra una selección potente porque como ese formulario no le sirve para el ranking, tratan de evitarlo. Entonces, bueno, pero ha habido posibilidades, con Centroamérica siempre hay posibilidades, creo que México va a tomar este camino también. Mirá, va a ser muy difícil lograr partidos amistosos después del 2026. ¿A nivel de todas las selecciones? Sí, claro, de selección mayor. ¿Por? La Copa de Naciones. Bien. Digo, por lo general, el amistoso está visto validado deportivamente, pero tiene que generar un ingreso, porque estamos 11 en el ranking. Entonces, eso también tenés que ponerlo arriba de la mesa. La Copa de las Naciones en Europa, la Copa de las Naciones, la copia en Centroamérica. Entonces, fíjate que te va quedando te queda jugar Asia, África y Sudamérica. Y en una fecha FIFA, pedirle los futbolistas a un club para llevarlo a Asia es un inconveniente grave. Claro.
No, y lo que decíamos hoy más temprano también, el tema de lo que tenés que tratar con el club, que cada vez exige más, ¿no? Por eso. Por ser quien resguarda al jugador Claro. durante todo el año. Fíjate que si le pedía al futbolista para hacerle 30 horas de avión por un partido amistoso, seguramente el club te pida que no lo convoque. Y el que te hace el partido te pide que vaya el 70% de la última convocatoria. Bueno, Y ahí empiezan, claro, ahí es el calendario, los clubes, la selección. Sí, es muchas puntas. Eso va a ser a partir de 2027. Y para mí sí, ya Es se decir, está ya el dando. segundo semestre. Ya ahora, se está dando. Se ha venido ocurriendo desde el 2018-19, cuando Europa se cerró y dejó fuera a Sudamérica, ¿no? Totalmente. Ahí- no, ya, ahí ya, fue el gran ya cambio. hay una gestación de problemática con esto, porque de hecho Colombia, que el partido con Uruguay lo prepara en Argentina, tiene 2 jugadores que vinieron de Rusia, salieron el domingo y llegaron el miércoles a Argentina. Bueno, Una locura. Nosotros teníamos que cuando es convocado Laza, tiene que hacer 10 horas de coche También. porque no tiene aeropuerto donde vive porque está cerrado por el conflicto. Y tiene entre 36 y 40 horas. Un disparate, absolutamente un disparate. Jorge, para lograr a ver que todos los clubes entiendan el gran beneficio que reporta armar una selección local, es imprescindible exclusivamente eso que acaba de decir, armar el calendario de acuerdo a lo que son las fechas FIFA. Bueno, Porque si hay no- clubes que se han negado a ceder claro, jugadores, ¿no? bueno, al no tener eso, sucede que tenés que acordar con el club. Y nosotros tenemos sentido común, es decir, no vamos a pedir un futbolista destacado de un club que tiene que jugar un partido internacional. Entonces, la selección local se ha conformado con muy buenos futbolistas, pero la definición sería que la conformamos de acuerdo a los futbolistas que nos fueron cediendo. No hemos competido con la mejor selección local, dándole la jerarquía que tiene Sí, claro, sin los menospreciar a muchachos que nadie. fueron. Porque Claro, ahí está. estableciendo el Ahí lugar está. de elegir al número 1, elegiste al número 2 Claro. o al número 3. Claro. Pero te hubiese gustado armar la selección con los número 1. Sí, porque bueno. Para algo uno hay- se destaca más que otro. Y, si no. y también lo que decías tú, que nosotros estamos mirando por la selección mayor, que no sabés la decisión del entrenador. Pero bueno, hasta el punto que después del partido en el primero, no me acuerdo el rival, Guatemala, no me acuerdo si se transfirieron. ¿Costa Rica no fue? Costa Rica, se transfirieron 3 futbolistas. Entonces, hay un Es una movimiento. vitrina, claro. Sí, sí. Cuando charlamos la primera vez después que asumiste, me hablaste del puente que necesita el fútbol uruguayo desde el fútbol infantil al fútbol juvenil. Ese puente se está construyendo lentamente y va avanzando. Hoy tenemos, la AUF tiene en el complejo de la AUF una selección sub-13, una sub-15. ¿Cómo está ese proceso hoy? ¿Cómo ha avanzado en estos 2 años ya de trabajo? Bueno, ha avanzado, pero no como te decía al principio, no con la velocidad que uno quiere, y a veces no quiere decir que esté bien hacer todo rápido, ¿no? ¿Pero qué se logró? Bueno, se logró primero una cosa que está muy hundida, que para nosotros es fundamental, tener entrenadores formados a nivel de selección. Es decir, el gran secreto de esto es resistir que un entrenador salga y no tengamos problemas. Por eso conformamos los cuerpos técnicos nosotros, y también es muy distinto dirigir un club que una selección. A veces los entrenadores, no es el caso, pero entrenan un año para en 15 días tener que competir. Entonces no podés entrenar de la misma manera en esas situaciones límite. Tenés que tratar de decir en estas situaciones límite cuáles son los entrenamientos que debo hacer ahora para verlo reflejado dentro de un año. Con la atenuante que si perdés el primer partido, en el 75% de los casos quedás eliminado. Entonces es trabajar mucho tiempo para en un periodo muy reducido tratar de lograr éxito. Eso lo hemos entendido, metodológicamente hemos crecido. Tenemos que conformar en marzo la selección 16 y 18, porque tenemos que ver a todos los futbolistas en todas las edades, sobre todo porque hay un mundial hasta el 2030 de sub-17, año a año, por lo tanto va a haber sudamericanos año a año, y cuanto antes ingresen al complejo celeste, más posibilidades de entrenamiento tenemos. Hoy está la 13, 15, 17 y 20. La 13 estamos visualizando
La 15 está funcionando. ¿Con Nacho González? Sí, Nacho y Álvaro Fernández. Perfecto. La 17 hizo de sparring de la mayor, a cargo de Matías Alonso, y la 20 a cargo de Fabián. Y queda la 16 y 18. ¿Vas a pasar a tener 7 selecciones? 5, ¿no? 5. 13. ¿La 13 no se considera selección? Sí, la consideramos, pero 13, 15, hay que 17, armarla en julio 6. por los fichajes, 6 selecciones. No, es impresionante. Bueno, para el año que viene, si tenías trabajo, estabas más. No, pero hay mucha gente, igual, está Jorge vos, Ananía, Leonardo Blanco, que son... Al coordinar es una a 16 locura. horas por día. Claro, pasaste de 12. Ahora, yo quiero saber cómo haces en todo ese tiempo, porque pasame la receta, porque yo siendo madre, con multitareas, como tenemos todos los periodistas, ¿cómo haces para escribir un libro en el medio de todo eso? No, el libro... ¿Cómo haces eso? Explícame. El libro lo hice... El libro prácticamente lo hice en la pandemia y yo tengo 22 años de docente, entonces ahí lo fui armando, tenía mucho material y después me ayudaron dos amigos, Germán Álvarez, que tiene mucha experiencia y tiene libros ya editados, y José Losegui, que lo editó, que prácticamente yo le di un montón de papeles y eso le dieron forma. Pero contento con eso porque superó las expectativas, estamos en la segunda edición, nos invitaron a una universidad en Estados Unidos a presentar el libro. Muy bien, se ha movido eso, muy se bien, ha movido. muy bien. Merecido, Jorge. Gracias. Ya que hablaste de material, ¿qué material tiene la sub-20 que ahora se viene la competencia? ¿Cómo está la sub-20? Mirá, nosotros creemos que tiene algo de la 20 que campeona? Sí, que no tiene esos futbolistas que te deslumbran de talento, tiene buenos jugadores, pero va a conformar un muy buen equipo y sobre todo jugadores modernos en el sentido de que, ¿te acordás que antes decía, no, un volante defensivo? Esto empezó a desaparecer y los roles los cumplen en la fase, todos box to box, ¿no? en la fase que, Sí. que les toca, ¿no? Algo más de modernidad. Nosotros tenemos mucha confianza en que en este periodo de preparación van a llegar de muy buena manera. Defiende el título Uruguay. Sí, sí. El título Por eso Uruguay. hay que darle las mejores condiciones, apoyarla. Van a estar en el complejo prácticamente solos porque la selección mayor no está y vamos a estar todos empujando la preparación Empieza el lunes. el lunes. ¿Y qué le dio Fabián? ¿Qué implicó la vuelta de Fabián al complejo de la AUF? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Que Sí, es, sí. es un histórico de las Y elecciones. bueno, es como que regresó a la casa, que encontró algunas modificaciones, que se adaptó rápidamente, tiene muchísima experiencia, ha tenido éxito en todos los procesos juveniles y eso te da tranquilidad. Nosotros creemos que vamos a hacer un muy buen torneo. La gente tiene como muy mentalizado, hablamos de la OFF y solamente piensan en la mayor, pero hay tanto ahora que estamos hablando del proceso de las elecciones a partir de 13 años en adelante. ¿Cómo es el año calendario para Uruguay? ¿Cuándo arranca? ¿Tienen pausa? Para que la gente tenga un poquito de idea para lo que se aventura ya a unos días nada más del año que viene. Bueno, la 20 va a estar full time desde el 2 de diciembre hasta el día que se va. Pero previo a eso, lunes, martes y miércoles hace los microciclos. Es decir, nosotros tenemos un sistema que es gracias a los clubes y a la ayuda de los clubes, que 45 días antes tenemos los jugadores full time en todas las selecciones. Y eso lo han apoyado y ha sido magnífico porque tenemos los microciclos y 45 días antes el jugador pasa a ser jugador exclusivo de selección, lo que te permite una preparación importante. Pero eso es los procesos que hacemos, ¿no? Después viene Sudamericano Sub-17, enseguida Sí, Sub-20. en marzo empieza que lo adelantaron, el Sí. Sub-17, el 15 no lo han hecho, después está el Mundial de la 20, si clasificamos, hay mucha actividad. Jorge, ¿qué obra te gustaría hacer en el Complejo Celeste? Me gustaría que el Hotel de la Mayor pasara al de juveniles, hacer el hotel de juveniles y que se construyera un espacio austero, muy austero, pero con las comodidades que debe tener un futbolista de élite. En el mismo espacio. En el mismo espacio.
No en el terreno de enfrente que adquirió la AUF. No, en el terreno de enfrente, si bien hay un proyecto, nosotros lo que precisamos son canchas y en el complejo celeste tenemos espacio para construir desde cero un alojamiento que esté acorde al nivel de los futbolistas nuestros, te reitero, con mucha austeridad, porque los jugadores nuestros son muy sencillos y le dan mucha importancia a esa austeridad, la comparten. Entonces, pero sería como dejar algo para que los completo y que obviamente que los que vengan atrás lo mejoren, ¿no? Que seguramente será así. ¿Cuántas canchas y qué tipo de canchas? Bueno, nosotros tenemos que cambiar el sintético porque genera un ahorro y genera que hay algunos entrenamientos que es muy interesante hacerlo en el sintético, y después tenemos que tener 6 canchas para estar acorde. Me gustaría hacer una salvedad ya para el cierre, porque nosotros estamos del lado de la cobertura también del femenino. El año pasado hubo mucha crítica por el respecto de que no se podía cumplir con el calendario de las fechas FIFA. Este año ha sido un reloj. La selección uruguaya femenina ha podido cumplir con todo el calendario. De hecho, este fin de semana ya están en Chile. Hace unos días ya que viajaron, van a ejecutar en la jornada del sábado y el martes la doble fecha FIFA ante Chile. Se han hecho cosas históricas. Se trajo una selección de Europa como Rusia a jugar acá justamente en el Estadio Centenario. Así que esto es un logro muy importante, y me parece que está bueno también destacar este tipo de cosas, porque está bueno achacar cuando las cosas no salen, pero cuando salen parece que la gente se olvida de ponderar también. Mira, yo cuando estuve en otro lugar de trabajo, bueno, nacional, le di mucha importancia al fútbol femenino, porque yo ni llamaría fútbol femenino, sino que fútbol, ¿no? Y que hay que darle el tratamiento que tiene el fútbol. Todo eso que enumeraste es mérito de la gente que está llevando adelante el femenino, que es desarrollo, y nosotros podemos colaborar con algo, pero no es mérito nuestro. Lo que a mí sí me gustaría del femenino es un cambio radical esto es una opinión muy personal, no es como por el cargo que ocupo, un cambio radical en lo que es la preparación física de la futbolista. Yo creo que los microciclos de las selecciones femeninas no deben ser igual al de los varones, por decirlo de alguna manera. Debería estar de lunes a viernes en las selecciones e ir a competir al club, pero el club no va a querer. No es más, hoy que tenemos la mayoría de la selección estamos hablando de que por lo menos la mayor están fuera del país. Sí, y las que no están fuera del país creo que se centraliza en Peñarol y Nacional, y Nacional y Peñarol. Sí. Y también, porque para hablar hay que tener un poco de información. Sé que todos los clubes no tienen buenas condiciones de entrenamiento ni pueden atender, y también los clubes no le destinan un presupuesto al fútbol femenino, o es difícil, ¿no? Sí. Entonces, creo que nosotros podemos hacer un gran cambio si tuviéramos a las jugadoras más días con un gran programa físico, porque la técnica y la táctica la tienen. Yo creo, humildemente pienso que debemos ir por una mejora física de la futbolista uruguaya. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Es un verdadero placer recibirte siempre. Buena pilcha, ¿eh? Bueno, linda. ¿sí? No me digas a las No órdenes. Te la vamos a sacar ya. No le digas eso. No, porque debería Hay que pagar. Claro, la única macana que dice Jorge Giordano. debería Claro, tengo que ser, cambiar. y yo tengo que pagarla. Burro. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias. Abrazo grande.